Últimos minutos del programa. Queríamos conversar con nuestro compañero Andrés García, docente de nivel medio y también preceptor en los terciarios y referente de la agrupación de docentes 9 de abril. Todo el programa o su última parte estuvo dedicado a la educación. Queríamos conversar con él más con qué conclusiones se queda y qué opinión tiene de cómo seguir. Andrés, ¿estás ahí, no? ¿Ya en línea? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Hola Andrés, buenas tardes. Medias a las apuradas, pero no, queríamos conocer tu opinión de todo lo que se fue conversando en el día de hoy en la radio. Sabemos que estuviste atento, escuchando, ¿no? Sí, en primer lugar me parece destacar que es muy importante y felicitar por el programa que armaron, porque el tema educativo es una de las cosas más importantes para discutir en este momento. Y se le da muy poco análisis y serio, ¿no? De realmente pensar esta problemática y a quienes afecta. Entonces, como primera conclusión, me parece muy importante que haya este tipo de espacios para poder mostrar lo que desde los gobiernos, tanto nacional como provincial, quieren meter abajo de la alfombra, ¿no? Claro. Que es los miles y miles y miles de pibes que por ser pobres, por no tener acceso a la conectividad, como explicaron todas las compañeras que me antecedieron, se ve afectado y vulnerado un derecho básico a la educación pública y gratuita, que son los gobiernos y el Estado el que la tiene que garantizar. Entonces, como primera conclusión, me parece que si bien ha sido muy rico el programa y se vislumbraron una serie de ataques y de reclamos que viene haciendo la docencia, los estudiantes y las familias, me parece que esta resolución particular, la 1891, donde se establecen los lineamientos de evaluación y de acreditación para el ciclo lectivo 2020, hay que decir que es un gran ataque al derecho a la educación pública de los sectores más vulnerables. Esa es una primera conclusión que me parece importante destacar, como fueron señalando las compañeras que anteriormente hablaron. Por eso, desde la agrupación 9 de abril, venimos tratando de difundir lo más ampliamente posible este ataque que se está haciendo sobre miles de estudiantes, y el cual no se puede naturalizar que es por la pandemia. Digo, como pasa, la situación en educación no es una isla con el conjunto de la situación que estamos viviendo, y ustedes también fueron mostrando desde la editorial, sino que es la política de los distintos gobiernos lo que hace que esas crisis recaigan sobre los sectores que menos tienen, sobre los trabajadores, la clase trabajadora y los sectores populares. Entonces, como el Estado debe garantizar el derecho a la vivienda, el Estado debe garantizar el derecho a educación pública para todos, pero no lo cumplen, y sus políticas, no es el virus o la pandemia, sino es sus políticas la que excluye de esos derechos a los sectores que más están siendo agraviados y que más vienen sufriendo la crisis económica, social y sanitaria que hay en curso. Entonces me parece que lo que hay que discutir es cómo enfrentamos todos esos ataques. Ahí varias, tanto Silvia como las demás compañeras, expresaron cómo los gremios están completamente ausentes de toda esta serie de reclamos que está habiendo, ¿no?, en la provincia y en otros lugares del país. Entonces, me parece que lo primero hay que pensar que no podemos naturalizar quedándonos en casa. Hay que cuidarse, pero si el quedarse en casa implica no cuidar nuestros derechos, implica dejar pasar toda esta vulneración, todos estos ataques, vamos a estar cada vez peor. Entonces me parece que es momento de pensar cómo realmente coordinamos entre distintos sectores atacados, cómo nos solidarizamos con las familias que están peleando por un terreno, por los trabajadores de la salud que están en la primera línea y se manifestaron el día de ayer, los vendedores ambulantes que están siendo privados de tener un ingreso, mientras los grandes empresarios, mientras los Blaquier, los Ledesma, los Techin siguen haciendo grandes negociados, grandes ganancias, e incentivan a una derecha que sale a pelear por sus intereses. Entonces, desde los trabajadores y desde la docencia tenemos que pensar cómo nos organizamos
cómo debatimos junto a los estudiantes, junto a las familias, con compañeros y compañeras como compañeros combativos y antiburocráticos como Mecha Sosa y la corriente sindical Marina Vilte, cómo vamos poniendo en pie espacios donde podamos debatir y unir fuerzas para imponerle a los sindicatos que hay que salir a la lucha y que hay que pelear estos derechos en las calles. Sí, Andrés, me parece muy bien esto, o sea, coincido, creo que está bueno lo que decís y que la dejó picando un poco Mecha al final de la entrevista, esto de que no alcanza solo conseguir reclamando ante el ministerio, sino buscar la coordinación. Creo que lo que decías también de lo que fue la actividad de marcha y caravana el 17 de septiembre en la provincia, empezó a mostrar un poco eso, pero es solo el inicio de algo que hay que, como vos decís, fortalecer, ¿no? Así es, yo creo que cada una de las compañeras, y bueno, como expresaba Mercedes, la necesidad de movilizarse, lo cual hemos hecho en varias oportunidades, lo hemos hecho en común, con muchos de los reclamos que fueron enumerando todas las compañeras. Me parece que estamos en un momento y atravesando una crisis cada vez más aguda y que muchos compañeros de trabajo ya vislumbran que vamos a una crisis mucho peor. Entonces, si desde los trabajadores no nos unimos junto a las familias, a los estudiantes, a los sectores populares, para ir pensando y luchando en las calles por nuestro derecho, ir pensando en una salida propia a esta crisis, va a avanzar la derecha y como vimos, el gobierno nacional le sigue cediendo en todo y eso va a ir en contra de nuestros intereses. No, en eso creo que hay que ser muy claros y que si no defendemos nuestros intereses ahora, van a ir por ellos. Y esto no es algo, quizás en Jujuy estamos viviendo en torno a lo educativo un avance más evidente contra el derecho a la educación, pero no es algo que no pase en todos lados. Si bien el Consejo Federal de Educación dictó una resolución donde dice que los pibes no van a repetir y que hay que unificar los ciclos 2020 y 2021, ya lo hemos visto en otros momentos que desde el Ministerio Nacional se dice que se hace una cosa, pero se deja hacer otra, porque después a las provincias se les deja hacer lo que quieren en el marco de los lineamientos y los marcos normativos que hay desde los 90 en la Argentina, donde la educación está provincializada. Entonces, ni el Estado Nacional ni el Estado Provincial se hacen cargo de lo que realmente tienen que hacerse y no garantizan los derechos mínimos básicos para miles y miles y miles de estudiantes y de familias, y ese número de 41.000 seguramente de desconectados seguramente es mayor. Por ese número, lo digo el mismo ministerio, alrededor de abril y mayo, pero la pobreza sabemos que creció, entonces el plato de comida es mucho más importante que los datos. No se puede hacer como que esa gente no existe. Entonces nos parece que no es una realidad solo de Jujuy, sino que hay miles en todo el país que están siendo víctimas de estas políticas completamente excluyentes. Bueno, muy importante lo que planteas, Andrés, después de haber escuchado, ¿no?, las voces de las y de los protagonistas, como decíamos, porque cada vez que escuchamos hablar o a Isolda Calcina o al Ministerio o algún funcionario de la educación, vemos que no se condice y no tiene nada que ver con la realidad que estamos viviendo y plantearnos, me queda no grabada esta idea de salir a pelear por nuestros derechos, de que este ciclo lectivo claramente excluye y deja a cientos de miles de pibes, de estudiantes, de jóvenes sin poder conectarse, pero que frente a eso es necesario, ¿no?, coordinar no solamente con otros espacios, sino también con los estudiantes, docentes y estudiantes, con las familias. También me parece importante pensar en esa triada para poder enfrentar esta crisis que bueno, que hasta ahora la venimos pagando nosotros, pero queremos que también eso se revierta, ¿no? Así es. Bueno, y Andrés, seguir exigiéndole a los sindicatos que hay que imponerle las asambleas y el plan de lucha, ¿no? Así es. Te agradecemos, Andrés, la comunicación. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Después va a estar todo subido a la izquierda de ello para que lo puedan volver a escuchar.